La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie me evitará reclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Miqueas es el profeta que estudiaremos el día de hoy. 7 capítulos forman su libro, es de esos llamados profetas menores. Pero vayamos a la introducción del libro, es esas introducciones que hacemos nosotros, una voz de una chica linda de nuestra iglesia, el Josh que hace las imágenes, el guión es de un servidor, pero es la introducción. Leemos textos bíblicos, en esta introducción sí leemos textos bíblicos de Miqueas que nos ayudan a tener un panorama de qué se trata esta profecía, y luego volvemos para encontrar las importantes enseñanzas que tiene para nosotros. Adelante con la introducción. Miqueas, aunque su libro se encuentra a la mitad de los profetas menores, es uno de los primeros profetas que anunció la destrucción del reino del norte, la invasión a Jerusalén en el reino del sur, la destrucción del templo y el exilio. Si el orden de aparición en la Biblia se hubiera hecho por cronología, estaría entre los primeros. Aunque Miqueas era más joven, fue contemporáneo de Isaías, y mientras Isaías predicaba en la corte de Jerusalén, Miqueas predicaba a la gente del pueblo. Todo esto a mediados del siglo 8 a.C. Jeremías citó una de sus profecías en su libro, y el Señor Jesús también lo citó en varias ocasiones. Desde el inicio, Miqueas advierte de la importancia de su mensaje. Oíd, pueblos todos, y está atenta tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor de su santo templo, sea contigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Podemos decir que en su profecía, Miqueas hace tres cosas. Confronta al pueblo con su pecado, advierte del castigo inminente e inevitable, proclama la esperanza mesiánica. Se trata de un profeta apasionado que vive en carne propia todo lo que enseña, especialmente lo que concierne a su tierra natal. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruz, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. En su profecía confrontó a Israel y a Judá con sus terribles pecados, los cuales señala de manera puntual, vivencial, práctica y sencilla. Leamos un ejemplo. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Señala circunstancias tan claras como la prostitución religiosa, por medio de lo cual construyeron sus altares, y les advierte de las terribles consecuencias. Leamos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Arremete contra los líderes de Israel y los acusa de haberse enriquecido por medio del abuso del poder y el robo. Los acusa de codiciosos, los compara con el malvado rey Acab que quitó su viña a Nabot. Delata a los falsos profetas que en lugar de sancionar a los malos, favorecían y apoyaban a los poderosos. Leamos la palabra. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Anuncie con toda claridad que el reino opresor y poderoso destruirá el reino del norte y la ciudad santa. Pero en cada juicio y pecado confrontado, en cada advertencia, severa que sea, Miqueas concluye con una maravillosa nota de esperanza. De cierto te juntaré todo, oh Jacob.
Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Hallarán estruendo por la multitud de hombres. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, y el reino de la hija de Jerusalén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Dios se declara Rey, libertador, sanador, perdonador, buscador y pastor de su pueblo. La alianza es clara. Para que siguen a Dios y aún tribulaciones les son bendición, enseñanza, transformación y vida. El nombre del profeta es una pregunta. Es decir, que Miqueas significa ¿quién como Dios? O ¿quién es como Dios? Y con su profecía hace honor a su nombre, honrando al único, inigualable y extraordinario Dios, nuestro Dios. Estudiemos esta profecía abordando precisamente las preguntas que hay en este libro. Porque sí, hay prisa y es urgente responder las preguntas fundamentales de la vida. Aún las tribulaciones le son bendición, enseñanza, transformación y vida. Eso está en Miqueas, es la idea de Miqueas, aunque usted y yo vemos eso en Romanos, en las cartas de Pablo. Dice eso también, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Es el mensaje de Dios. No es que en el Nuevo Testamento descubrimos eso. La verdad es que en el Antiguo Testamento Dios ya se había manifestado así, como un Dios así, que hace estar en paz a sus hijos a pesar de la guerra, que los hace estar en bendición, en victoria, a pesar de los fracasos y las dificultades. Ahora bien, recuerden, esta es la enseñanza principal, porque si hay prisa, es urgente responder las preguntas fundamentales de la vida. Ahora, el formato del sermón es así, a través de preguntas, y la razón es porque hay muchas preguntas en Miqueas, y hay algo interesante. El nombre de Miqueas es una pregunta. Miqueas se llama ¿quién como Dios? O sea, para poner el nombre de Miqueas había que ponerlo entre interrogaciones, ¿no? No se usaba eso en aquella época, pero Miqueas se llama una pregunta. O sea, ¿quién se llama una pregunta en este mundo? Miqueas se llama ¿quién como Dios? Si le quitamos lo retórico, porque esa pregunta es una pregunta retórica, es una forma de lenguaje, como cuando usted le dice a su esposa o le dice a su esposo, a su hijo, ¿lo perdiste otra vez? Es retórico. Usted no le está preguntando si lo perdió otra vez, le está diciendo lo perdiste otra vez, cabezón, ¿no es cierto? Es una pregunta retórica, enfatiza algo, lo hace en forma de pregunta, pero en realidad no es pregunta, es una afirmación. Si le quitamos lo retórico al nombre de Miqueas, entonces él se llama, nadie es como nuestro Dios, así se llama él. ¿Cómo te llamas? Nadie es como nuestro Dios. Está bonito el nombre, ¿no? Así, sin retórica, sin pregunta, está suave. Y eso es lo que dice este breve, profético, pueblerino profeta. Es decir, es un profeta para la raza, para la gente del vulgo, en fin, es para todos aquellos que queremos saber quién es Dios y su gracia. Lo dijo en la introducción, se dijo en la introducción, que es contemporáneo de Isaías, aunque es más joven, él era un profeta más joven, pero Isaías predicaba a los nobles, Isaías predicaba en la corte, era un profeta porque ese era su ambiente en donde se desarrollaba. Y este Miqueas es un profeta del pueblo, de la gente. Él predica de una manera diferente, el mismo mensaje, los dos profetas predican un mensaje. Isaías, además, hay un Isaías, pero aparentemente Isaías dejó una escuela y hubo otros profetas que ya no se llamaban Isaías, pero usaron el nombre de su maestro para seguir escribiendo el libro, porque es evidente que el libro de Isaías no lo escribió una sola persona, sino varias personas a las que todos llamamos Isaías, porque ese es el mensaje de esa cultura de ese momento. Muy bien, pero como ya se dijo, abordemos las preguntas que aparecen en el libro y debemos iniciar con las preguntas de Dios. Dios pregunta cosas en el libro de Miqueas, es decir, a través de Miqueas, Dios hace preguntas a su pueblo.
Por eso, he aquí la primera enseñanza y que surge de unas preguntas. Dios, hermanos míos, Dios nos conoce. Y lo bueno de eso es que no necesitamos fingir. Dios nos conoce y lo bueno de eso es que no necesitamos fingir. Hay quienes dicen que el matrimonio es como unos zapatos viejos. ¿Ha oído usted esa frase? ¿Cómo son los zapatos viejos? Cómodos. Espero que no se vaya usted por el lado de que bien gachos, pero cómodos. Entonces el matrimonio es así. No, pero ¿cuántos sí se acuerdan de cuando se casaron y los primeros días de matrimonios? ¿Cuántos se acuerdan de eso? A menos que usted haya vivido una vida matrimonial sin haberse casado, que es también una costumbre, aunque no es lo que Dios dice que debe hacer, pero si no es así, usted estoy seguro que los primeros días había pena, uno así, como que te vas a dormir y pues voltéate, ¿no? O sea, es tu esposa, es tu esposo, pero así, una pena, y se va perdiendo, dicen ahí, nos perdimos el asco, ¿verdad? Se va perdiendo la vergüenza, y al rato yo puedo pensar en voz alta delante de mi esposa. ¿Cuál problema? Si ella sabe lo que voy a pensar mañana a estas horas, o sea, ¿qué tiene que piense en voz alta? Hermano, esta idea es muy importante. Dios nos conoce y lo bueno de eso es que no necesitamos fingir. La injusticia, la opresión de los débiles, la trampa, el soborno, es algo que Dios aborrece. Por muchos lugares de la Biblia, especialmente los profetas, Dios habla en contra de eso. Dios confronta a su pueblo con esa maldad. Y mire lo que dice el texto, Miqueas 6, 9 al 13. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y aquí vienen las preguntas. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Es pregunta retórica. Esta se ve leer así: en la casa del impío hay tesoros de impiedad y una medida, o sea, una pesa de medir, o un recipiente que mide el trigo o mide lo que sea, que es chafa, es pirata, no da la cantidad que sea, tiene un sobre, ¿cómo se dice? Un tope o algo así, y no dan la cantidad que deben dar. Y luego sigue haciendo Dios otra pregunta retórica: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa? La idea es: no voy a dar por inocente al que hace ese tipo de trampa. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Miqueas 6, 9 al 13. Ahora, después del señalamiento de las consecuencias terribles del pecado, el Señor le sigue diciendo, ahora otro pasaje también lleno de preguntas. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y mire qué interesantes preguntas. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dios está preguntando y contestándose a sí mismo con una forma metafórica de pregunta, que es la retórica. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y de dones de rameras volverá. Eso es muy fuerte, esto que dice Dios. En este caso, hermanos míos, se trata de preguntas retóricas que se traducen de la siguiente manera. Podemos traducirlas así: Samaria, la capital de Israel, reino del norte, es el ícono de la desobediencia a Dios. Cuando dice Dios esta pregunta como retórica, ¿cuál es la rebelión contra Jacob? ¿No es Samaria? Esa frase, esa construcción está diciendo: Samaria, la capital del reino del norte, es ícono de la desobediencia a Dios. Y la siguiente frase que dice con respecto a Judá se puede traducir así: los lugares altos eran adoración idolátrica, eran altares que se hacían en donde se sacrificaban niños, donde se hacían rituales que incluían inmoralidades. Y dice Dios: los lugares altos, la adoración idolátrica, están en Jerusalén, la ciudad santa. Lo que describe estas figuras literarias es terrible. Aquellos que habían recibido la revelación de Dios, o sea, ellos son los que recibieron la revelación de Dios, de ellos nos viene. Nuestra fe se dice que es judeo-cristiana. Así se habla de nosotros, de nuestra fe en Cristo Jesús. Se dice que somos una religión judeo-cristiana, porque comienza con los judíos, los que recibieron de Dios todo. Es a ellos. ¿Se acuerdan de la obra 100 años de soledad de
de Gabriel García Márquez? Hay unos Buen Día, una familia, los Buen Día, y dice García Márquez, y se fueron a la tierra que nadie les prometió. Pero los hebreos fueron a la tierra que Dios les prometió, y esperaban al Mesías que Dios les prometió, y esperaban la bendición que Dios les prometió. Ellos son esos a los que Dios les dio revelación, que habían sido escogidos como pueblo para hacer bendición a todas las naciones, y ahora se han contaminado y ahora viven no solo lejos de Dios, no viven lejos de Dios, sino en contra de Dios. Y Dios lo sabe. Estas preguntas, ¿qué creen que no sé? ¿Que en Samaria hay idolatría? ¿Qué creen que no sé? ¿Que en Judea hay lugares altos y altares a los Baales y a Astoret? ¿Creen que no sé? Pues ¿quién creen que soy? Soy Dios. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Ahora bien, esta revelación de Dios, ¿por qué le dice Dios eso? ¿Por qué le habla Dios hacia el pueblo? Porque quiere decirles, y ay de ustedes, bola de cabezones, porque lo voy a hacer papilla a ustedes y luego todo lo voy a pisar así. No, ¿qué cree? Es palabra de amor. Cuando Dios dice eso, es una palabra de amor. Sí, Señor, y es esperanza. Le explico. Porque usted podrá decir, ¿que tiene algo de bueno saber que Dios nos conoce por dentro y por fuera? ¿Tiene algo de bueno saber que Dios sepa todo, la clase de sabandija que soy? Lo digo en primera persona para no ofender a nadie. ¿Tiene algo de bueno eso? Sí, mucho de bueno. Saber que Dios nos conoce es bueno. Número uno, porque nos evita la necesidad de ocultarnos. ¿Para qué andamos de hipócritas? Por favor, ¿para qué andamos de hipócritas? Si Él sabe todo, ¿a poco me puedo esconder de Él? Jonás. ¿Se acuerdan Jonás qué hizo? Dijo, Tarsis, allá no ha de estar Dios, porque Dios es el Dios de las montañas, allá hay otro Dios, y ese como que ya no me conoce. Qué absurdo. Saber que Dios nos conoce es bueno, porque nos evita la necesidad de ocultarnos, como Adán, cuando desciende Dios a hablar con ellos y están escondidos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. ¿Cómo supiste? Pues la mujer y todo aquello que sabemos. Es bueno que Dios sepa todo de nosotros. Es bueno porque nos hace entender que Dios nos está vigilando. Nos está vigilando. Oiga, y si nos está vigilando es porque tiene interés en nosotros. Algo quiere con nosotros. Le caemos bien. Y si tiene interés en nosotros es porque nos ama. Y si nos ama, de seguro tiene un plan para sacarnos de donde estamos. Les he contado varias veces aquella historia de un niñito en cierta iglesia. Los niños están en la clase de niños, pero los padres que tienen niños allá se sientan en un cierto lugar donde hay un cristal y pueden ver a sus niños que están en el departamento de cuna. Pero los niños no pueden ver a los padres. Y entonces un niño está llorando muy triste porque lo dejó ahí su mamá y se siente abandonado. Y el otro le dice, no te preocupes, ven, siéntate aquí, llora. Y ahorita viene tu mamá, vas a decir, ¿cómo sabes tú? Sí, ellos nos ven, donde quiera que están nos ven. Y sí, al rato llegó la mamá a preguntar, ¿está llorando mi niño? Sí, aquí está señora. Qué lindo, ¿no? ¿No sería bueno tener un local de niños así de esa manera, hermanos? Y que lo pudieran, nomás los papás, los demás que no nos enteremos de eso, ¿sale? Nomás los papás. Oiga, Dios nos ve. Que sepan la clase de persona que somos es bueno porque significa que tiene interés en nosotros y de seguro nos va a sacar de algo en lo que estamos. He aquí un juego de palabras con enseñanzas profundas. Déjenme, les guío en un juego de palabras. Hermanos míos, ¿es malo ser malos? No dijeron amén, pero no le hace porque no es digno decir amén, yo sé. No es malo ser malos, pero que Dios se entere es bueno. Y yo sé que usted dice, no, pastor, me da vergüenza. Es bueno. Pero ahí le va otra frase. Sería bueno ser buenos. Ahí sí va, amén. Otra vez. Sería bueno ser buenos. Qué espirituales. Pero pretender ser buenos siendo malos es de lo peor. De lo peor, gracias, sí. Eso sí es grave. O sea, sería bueno ser buenos, pero pretender ser buenos siendo malos es inaudito. No finjamos, no hace falta fingir y no funciona. Con Dios no funciona, por favor, con Dios no funciona. No hace falta decir mentiras ante Dios. ¿Qué te pasa? Es Dios, por favor, nos conoce más que yo a mí mismo. No seamos necios, reconozcamos nuestro pecado y dejemos nuestra vida en las manos de Dios. Cuando Dios le dice al pueblo eso, ¿creen que no sé que en Samaria, la capital del reino del norte, la capital del reino que junta a 10 tribus de mis hijos, de aquellos a los que yo llamé, de aquella nación que yo la formé,
Y resulta que ahí andan de idólatras. ¿Creen que no sé eso? ¿Creen que no sé que hacen trampa y que son injustos y que oprimen a los pobres? Lo sé bien. ¿Y creen que no sé dónde están los lugares altos en Jerusalén? Hasta el gato ese está de acuerdo con eso. Está diciendo amén. Está diciendo amén. ¿No lo oyen que dice amén? Amén. Es urgente reconocer el juicio de Dios sobre nuestra vida. Es urgente. De eso habla Miqueas. Miqueas es un profeta que no convertía en cosas globales o en principios generales las profecías. No, las hacía prácticas. Déjeme le explico a qué se parece. Siempre pongo este ejemplo porque me gusta mucho un pasaje de Pedro que dice Pedro a los varones, dice que no seamos ásperos con las esposas. ¿Ha oído usted? ¿Ha leído usted? Dice, no seáis ásperos con ellas. Y luego dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Y yo escuché un día un sermón que hablaba de la equidad de género en el contexto de la apologética paulina desde el punto de vista de la objetividad, del entendimiento de la diversidad de géneros, para que desde ese punto de vista se hiciera la justicia del reino en el contexto de la igualdad. Se oye padrísimo, ¿no es cierto? Se oye muy elegante. Es una interpretación de ese texto de Pedro. ¿Y cómo dice el texto de Pedro, hermanos? Marido, no seas áspero con tu esposa, cabezón, porque Dios ni te va a escuchar las oraciones. Miqueas es esa clase de profeta. Hay algunos otros profetas, y no digo que estén mal, no, pero que hablaron más elevadamente. Que el reino de Jesucristo, y que ustedes pisotearon los valores del reino, no sé qué, pero este nombre hablaba así, te acuestas pensando en maldades y te despiertas para hacerlas. ¿Se acuerdan el texto que leímos hace rato? Él hablaba así con claridad y por eso dice estas palabras. ¿Crees que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? ¿Qué te pasa? Hermanos míos, es urgente reconocer el juicio de Dios sobre nuestra vida. Ustedes y yo deberíamos ser más sabios que aquel pueblo que fue destruido. Ustedes y yo debemos pasar esta prueba, y ustedes y yo debemos ir al Señor todos los días y confesar nuestros pecados. Se vale orar, y se vale orar no solo para pedir, Sería bueno alabar a Dios mucho antes de cualquier otra cosa en la oración. En el venir y ven enseñamos eso, que lo primero que debemos hacer es reconocer quién es Dios, alabanza, y debemos reconocer lo que ha hecho, gratitud, y debemos reconocer lo que hemos hecho nosotros, confesión, y debemos reconocer las necesidades de otros, intercesión, y debemos reconocer nuestras propias necesidades y peticiones. Se vale hacer estas cosas, pero después de adorar a Dios, después de alabarlo y después de darle gracias por lo que es Él, sería bueno confesar siempre. Yo digo que no deberíamos dormirnos, usted y yo, nunca, ni un solo día deberíamos dormirnos sin haber hecho un acto de contrición y haberle pedido al Señor perdón por todos los pecados. No sé si a usted le pasa, pero cuando uno ora y uno se da cuenta, sigo pecando. O sea, otra vez la burra al trigo. De mí se puede decir otra vez la burra al trigo. O el burro, pues. O el burro al trigo. Gracias por el amén del burro. Deberíamos personalmente, voluntariamente siempre ir al Señor y confesar nuestro pecado. Pero además hay otra serie de preguntas que nos enseñan lo siguiente. Hemos dicho en primer lugar que Dios nos conoce, Dios nos conoce y es bueno porque no necesitamos fingir. Pero en segundo lugar, Dios ha hecho todo lo necesario, Dios ha hecho todo lo necesario para bendecirnos y nosotros lo sabemos. Ahora, el que sabe no es Dios solamente, sino nosotros. Dios ha hecho todo lo necesario para bendecirnos y yo lo sé. Ese es el punto. Dios se dirige al pueblo que creó, al pueblo que ha salvado de muchas maneras, al pueblo que ha bendecido, al pueblo al que le dio las leyes de comportamiento, y los confronta con esta verdad. Y dice, ¿tú qué dices? ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? Yo voy a parafrasearlo como si Dios dice, contéstame por favor, contéstame chamaco, como dice la mamá, no, cállate y contéstame, ¿no es cierto? ¿Sí dicen las mamás o no es cierto? Cállate y contéstame, pues, ¿por qué no contestas? Pues me dijiste que te callas, cállate. Ahí se va la vuelta. Le dice Dios al pueblo, ¿tú qué te dices, casa de Jacob? Contéstame, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? O sea, ¿he dejado de hacer algo por ustedes? O sea, fui regateador, me pidieron, Señor, no tenemos que comer, y yo dije, pues ahí le voy a mandar unos Doritos, un Dorito por familia, una bolsa de papitas por familia.
¿Se ha cortado mi mano? ¿Se ha cortado mi poder espiritual sobre ustedes? Son estas obras, lo que está pasando, la maldad, la idolatría, la maldad. Son estas obras, son estas sus obras del Espíritu. Esto que está pasando es por mi Espíritu Santo que está con ustedes. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Que no lo correcto es que cuando yo hablo, cuando doy palabra, eso hace bien a las personas? Está cuestionando Dios a su pueblo, como diciéndoles, ¿por qué viven esto? Si soy yo Dios, si soy un Dios bueno, si los he bendecido desde siempre y los saqué de Egipto y les di victorias y les di mi palabra y les enseñé palabra y les preparé jueces que juzgaran entre ustedes para que supieran lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué les está pasando esto si me tienen? Esa es la idea. Esa es la de Dios, como cuando tu mamá te dice, no, ¿qué te pasa? Si aquí en la casa tienes todo, que andas buscando allá con tus amigotes, y aquí hay todo, aquí hay cama, aquí hay casa, aquí hay quien te lave, quien te planche. No dicen las mamás eso, a las mamás en la escuela de las mamás les enseñan a decir eso a todas igual. Por eso todas se parecen, ¿no es cierto? Todas nos dicen lo mismo. Nunca falta aquello de que el dinero no se da en los árboles ni se barre con la escoba, ¿no es verdad? Dios está diciendo eso a su pueblo, así como regañándolos, por así decirlo. ¿Se ha cortado la mano de Jehová? O sea, esto que está pasando, ¿de qué se trata? Si ustedes debieran ser mejores. Otra vez, preguntas retóricas que son en realidad afirmaciones, como si les dijera, es como si Dios les dijera, ustedes que son mi pueblo, que dicen que son mi pueblo, lo que está pasando no es culpa mía. Yo no he provocado estas desgracias, les dice Dios. Lo que yo les he enseñado trae bendición y nunca mal. Lo que debería estarles pasando es que estuvieran muy bendecidos y no están muy bendecidos. Están a punto de ser casi exterminados. Están a punto de ser destruidos y exiliados. Porque acuérdense que se dijo en la introducción, Miqueas, aunque aparece allá a la mitad de los 12 profetas menores, ya pasamos por estas mayores, aunque ahí aparece su libro, la verdad es que él debía estar con Isaías, debía estar en los primeros libros. Porque él escribió mucho antes incluso que sucediera el exilio. Él lo profetiza. Ustedes y yo no hemos estudiado los profetas en forma cronológica, históricamente hablando, los hemos estudiado en forma como aparecen en la Biblia, pero la verdad es que si los hubiéramos estudiado en forma cronológica, Miqueas era uno de los primeros que debíamos estudiar. Pero Dios le dice a ese pueblo, ¿qué les pasa? Ustedes están en problemas y no deberían estarlo por lo que son mi pueblo y por quien soy yo, su Dios. Como si dijera a ustedes que son mi pueblo y se dicen eso, están en esta situación y no es culpa mía. Yo no he provocado estas desgracias. Lo que yo les he enseñado debería traerles bendición y nunca mal. Y sigue diciendo Dios, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Ahora se dirige a los líderes, porque resulta que esos líderes eran los malvados, los tramposos, los que estaban haciendo opresión a la gente débil. Y les dice, ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? Y no están aquí en príncipe, solamente los reyes, porque príncipe viene de principal, alguien líder. La verdad es que príncipe en la Biblia se refiere a un líder. No está hablando solamente al rey o a sus asesores, se está refiriendo incluso a los profetas, que eran líderes de la palabra, predicadores, y estaban haciendo mal, por cierto. Ya leímos en la introducción que Dios los condenó también. ¿Nos concierne a ustedes? ¿No deberían ustedes saber lo que es bueno y lo que es malo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para caldero y como carne en olla. Eso está terrible. Ustedes que están desnudando a mi pueblo y no solo le quitan la ropa, le quitan también la piel y lo hacen pedazos como si fueran a cocinar en una olla un caldo de humanos. Eso está diciendo Dios aquí. Y le dice a sus líderes, cuando ustedes deberían estar enseñando el bien y el mal. Este es un mensaje para los gobernantes. Ojalá que ¿me están oyendo? Ojalá que alguien escuchara esto. También se dirige a los falsos profetas que solo hablan falsedad con tal de conseguir riqueza. Mire qué sencillo y qué claro lo dice Miqueas. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, fíjese, claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Cómo la ve con eso? O sea, llega el profeta a algún lugar y le dan de comer y dice, no, paz, bendecida será esta familia, paz de Dios sobre esta familia. No le dan de comer, van a tener muchos problemas. O sea, ¿qué les hace predicar lo que predican? La panza.
venimos de Amealco, Querétaro, es Querétaro, y resulta que es un hotel temático. Cuando llegas ahí te cambian de nombre. Yo no me llamo Gilberto ahí. ¿Quieren saber mi nombre que me pusieron? Qué chismosos que... ¿Saben cómo me llamé ahí? Margarito. Pero yo pedí que me dijeran el Margot. Crispina. Le pusimos la Cris. Cris y Margo. Margarito me dijeron. Lástima, Margarito. Pero ahí en ese lugar no somos, ¿cómo se llaman en un hotel normal? La gente, huéspedes. Somos tropa. Y la gente nos trata de compadres. ¿Cómo está, compadre? Y los cuartos de dormitorios no son dormitorios, son jacales. Y el restaurante no es restaurante, es la tragadera. ¿Ya fue a la tragadera, compadre? Llegamos con las maletas. ¿Ya fue a la tragadera? ¿O no va a ir a la tragadera? De veras, está simpático ahí, está muy simpático ahí. Se ponen, parecen actores todos los que andan ahí. Cuando fueron a ponerme el nombre, después de eso me dicen, y por favor, si alguien le hace mal la cara, si alguien no lo trata bien, si alguien se porta mal con usted, dígamelo. Y lo dice, no voy a hacer nada, pero me gusta el chisme. Son tremendos, está padre ahí, pero le llaman a eso la tragadera. Se puede decir eso de estos príncipes, estos que debieron enseñar el bien y el mal, se tragaron a su pueblo. Dios está enojado con ellos. También se dirige a los falsos profetas, que ya dijimos, si tragaban, si les daban de tragar, profetizaban paz. Si no les daban, profetizaban guerra. Qué convenencieros. Se parecen mucho a unos que conozco yo, los he visto en la tele. Hay un canal, ¿cómo se llama? Se me olvida, ahorita se los digo. Por tanto, la profecía, dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. No se los traduzco eso, digo en buen lenguaje mexicano, porque tendría que incluir algunas palabras altisonantes. Lo que le dice Dios a los profetas, les va a ir como en feria. Todo lo que profetizaron se les regresará en mentira, en vergüenza. Y les habla con poder por medio de su profeta. Y mire lo que dice Miqueas, porque Miqueas no por orgullo, no, dice en nombre de Dios, dice lo que Dios está haciendo con él. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En otras palabras, Miqueas está diciendo, no soy yo, perdonen, no soy yo. No les hablo tan fuerte porque yo me caen gordos. No, son mis cuates ustedes. Aquí soy vecino, porque él era vecino. Por eso le dolía tanto cuando sucedían cosas en Jerusalén, especialmente en Judea, porque él era de ahí, era del sur, aunque profetizó también para los del norte. Pero él dice, no soy yo, es que el Espíritu de Dios, el poder de Dios está en mí, y por eso Dios habla así, pero no soy yo. Él reconoce eso y es honesto y es humilde al decir, no soy yo, pero es Dios. Tal vez también para decirles, no la agarren contra mí, pues ahí hablen con Dios ustedes, porque Él es el que les dice estas cosas. Está buena esa cosa, está buena esa idea. Hermanos, cuando yo predico aquí, así arremeto contra todo. No soy yo, no soy yo, es Dios. ¿Sale? ¿A poco no está buena esa cosa? Esa idea. Eso hacía Miqueas. Hermanos míos, esto es lo que hace tan terrible lo que el pueblo de Dios experimentó en aquellos días. Esto es lo que hace tan terrible eso. Tenían todo para ser pueblo santo, sano, fuerte, victorioso. Tenían todo para hacer eso, es lo que Dios les está queriendo decir acá. Dios les había demostrado eso muchas veces, pero ellos prefirieron neciamente el rumbo del mundo. Prefirieron neciamente el rumbo del mundo. Se dejaron fascinar por la riqueza, la cultura y las ideas de otros pueblos. Se dejaron guiar por eso. Les pasó lo que a Adán y a Eva, que teniendo todo el huerto del Edén para ellos mismos, sucumbieron ante la atracción de un solo fruto que por prohibido les atrajo literalmente hasta la muerte. Querido joven precioso aquí presente, no hay nada de qué enorgullecerte cuando te fascina el mundo, cuando te fascinan las prácticas del mundo y cuando haces lo que hacen los mundanos. No hay nada de fascinante en eso, no hay nada de lindo en eso, no hay nada de qué enorgullecerse de eso. Es que te crees muy te crees muy moderno, es que ha pasado. No hay nada de eso. Deberías acordarte de un precioso y maravilloso joven llamado Daniel.
que dijo, no me contamino, no me contamino. Y lo que no se contaminó, ¿sabes qué fue? Algo tan simple como esto. No voy a comer carne de puerco, no voy a comer carne de liebre, no voy a comer carne de camello, que es lo que comían los de esa nación. Dijo, no, tenemos verduras. Y no es que no comiera carne, pero había ciertos animales que no comía. Ahora, el día de hoy yo sí me como una liebre, no, hombre, sí. Son bien buenas así en, ¿cómo se llama eso que se envuelve con michote? Sí, michote. Hacen conejo en michote, ¿no es cierto? ¿Sí ya comieron? Y yo sí como carne de puerco. ¿Come usted carne de puerco? Yo hago un chile colorado chihuahuense con carnita de puerco riquísimo. Y nunca he comido camello, pero si un día alcanzo a uno, sí me lo he hecho. Pero en ese momento histórico de Daniel, la manera de demostrarle a Dios fidelidad era no hacer lo que hacía el mundo. Y hay algunos que el día de hoy no son capaces de hacer eso, pero lo peor es que se sienten la gran cosa. Se dejaron fascinar por la riqueza, la cultura y las ideas de otros pueblos. Les pasó lo que a Adán y Eva, que teniendo todo el huerto del Edén para ellos mismos, sucumbieron ante la atracción de un solo fruto que por prohibido les atrajo literalmente hasta la muerte. Qué terrible. He aquí algunas sentencias desafiantes para nosotros. Hermanos míos, Dios en su gracia y su misericordia nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida plena. Dios ya nos ha dado a usted y a mí todo lo que necesitamos para tener una vida plena. El mundo y sus valores torcidos jamás traerán satisfacción verdadera. Eso téngalo por seguro. Lo dice la Escritura por todas partes y todos los ejemplos de la Biblia nos dicen que así es, y todos los ejemplos de personas que usted conoce, que yo conozco, que han tenido terribles fracasos y terribles ilusiones, también lo testifican. Que el mundo torcido jamás da satisfacción verdadera. Así es que si un hijo de Dios busca satisfacción en las prácticas del mundo, sin Dios, en el mundo sin Dios, pues es porque está insatisfecho. Está insatisfecho. Y si está insatisfecho es porque no está viviendo la fe a plenitud. Tal vez está viviendo una religiosidad, tal vez está viviendo el asunto del compañerismo y la gente y no sé qué, un lugar donde evangeligar y donde ser evangeligado. Porque no es lo mismo que tú evangeligues y que nadie te evangeligue a que alguien te evangeligue a ti. ¿Sí me expliqué? ¿Entendieron? Yo mismo me hice pelotas, pero no, sí me entendieron todos, ¿verdad? Si un hijo de Dios busca satisfacción en las prácticas del mundo, es porque está insatisfecho. Y si está insatisfecho, es porque no está viviendo plenitud su fe. La trágica historia de la destrucción de Israel y la ciudad santa debe ayudarnos a comprender en el peligro en que vivimos cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. De eso se trata, estudiar la Biblia, las historias de la Biblia del tiempo pasado. De eso se trata, de agarrar ejemplo, de no experimentar en cabeza propia, sino experimentar en cabeza ajena mejor y saber, les fue bastante mal, entonces yo no voy a andar por ese camino. Si ya sabemos cómo somos nosotros y sabemos cómo es Dios, ¿por qué no vamos a Él? Lo seguimos y lo obedecemos. Si yo pensé en esa frase, de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero aquí es, si ya sabemos cómo somos nosotros y ya sabemos cómo es Dios, ¿por qué no vamos a Él y lo seguimos y lo obedecemos? Está tan padre, está tan chido. Si es palabra ya estructurada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa padrísimo. No, significa muy bueno, muy bendito, muy bienaventurado o algo así. Es urgente reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y vivirlo, disfrutarlo hasta no necesitar ninguna otra cosa. Es urgente eso. Cuando tú y yo podemos vivir la vida a plenitud, es urgente vivirlo porque entonces nos damos cuenta que no necesito más que eso. No me hace falta nada más que eso. Les hemos contado que los hijos dan alegrías a todos, ¿no? Escuché muchas historias de Víctor en el sermón que predicó. Por cierto, si usted no vino a las 10 ni vino a las 8, le recomiendo también escuchar ese sermón del Víctor. Es mejor que el mío, mejor que este. Escúchelo también, por favor. Pero todos tenemos historias de nuestros niños, ¿no? Una satisfacción muy grande que nos dio Elí un día, que fue, creo que regresábamos de un culto y de repente dice Elías, y llega bien contento y luego dice, me gusta mi vida. ¿Qué más dicha puedes tener que eso? Papás, ¿no les satisface que su hijo sea feliz? Y Víctor nos contaba que su niño tenía ganas de que fuera domingo porque quería venir a la iglesia, porque le encanta venir a la iglesia. ¿Qué más satisfacción que eso? Hermanos míos, cuando tenemos la capacidad de disfrutar la vida cristiana, no nos hace falta más. Cuando yo era
soltero, joven, y tanto mis familiares como amigos del mundo me decían, me ofrecían, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no estamos aquí? Yo les decía, no, gracias, no, gracias. Ellos pensaban que yo me estaba aguantando así las ganas, como que sí, no lo puedo hacer, sí tengo ganas, pero no lo puedo hacer. No, la verdad es que no, la verdad es que estaba muy enamorado del Señor, tal vez estaba en mi primer amor, y la verdad es que no se me antojaba nada de eso. Como el día de hoy, ahora que soy celíaco y que soy diabético, algunas personas cuando sacan ahí su ¿cómo se llama? Su pastel o su concha, lo que sea, así como me dicen así de broma, sabe feo, pastor, no sabe rico, porque creen que se me está antojando. No, de veras, neta que no se me antoja, de veras, le digo en serio, no sé qué hace Dios en mi cerebro, algo hace Dios, porque no debe ser mío, que no se me antoja, en serio no se me antoja. Así como que tengo ganas, no, yo porque sé que me hace daño, no se me antoja. Pero en esa ocasión, mis amigos, y esto y lo otro, y hasta que me hartaron y me dicen, bueno, ¿por qué no aceptas? ¿Te lo prohíbe tu religión? Y yo decía, no, es que no lo necesito, neta no lo necesito. Que es para agarrar valor, aquello del chupe, ¿no? Que es para agarrar valor, y si yo ya soy valiente desde antes. No, pues es para tener placeres. Y si yo tengo muchos placeres ya en la vida, o sea, ¿cuál es la idea? Y luego después andaba yo teniendo que llevarlo a su casa abrazados, y tenía que lavar mi camioneta porque cochinada ahí en el piso. Me dan ganas de decirle, ¿dónde está lo bello de esto? ¿Dónde está lo hermoso? ¡Qué linda vida! No, qué padre, qué bonita vida. Bueno, esos eran mis cuates, a lo mejor los tuyos eran más honrados, no sé, eran más decentes, no sé. Ahora, pongo ese ejemplo drástico, que es un ejemplo de la vida real, pero en todo lo demás es la misma cosa. En todo lo demás es la misma cosa. Cuando disfrutas la vida cristiana, entonces el mundo no lo necesitas, porque ya estás satisfecho. El insatisfecho sí necesita otras cosas. Por supuesto que sí, con hambre, pues todo se te antoja. Pero cuando comes en casa, cuando comes en la fe, cuando Dios te alimenta y te da felicidad, alegría. Ahora que fuimos allá a este campamento, fue lindo estar allá con los hermanos, jugamos, estuvo suave, hicimos equipos, 5 equipos, nos tocó ser los morados, porque nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra gafete era morado, letras moradas, y nos pusimos como por nombre los morados enamorados. Qué creativos, ¿no? E hicimos una canción que hablaba de los enamorados, y la bailamos y demás. La pastora puso los pasos. Yo, que soy como un tronco para bailar, pues nomás hacía de repente poquito pompa para allá y para acá. Y espero que hayan ganado, porque es un hermoso canto que yo compuse, una de mis mejores composiciones que he hecho. Nos pasamos bien suave, jugamos un montón de juegos así, de esos de aventar el vaso y que caiga parado, no sé qué, y de pelotitas en nuestro equipo, porque el equipo competía contra sí mismo, pero hombres contra mujeres. En nuestro equipo, ¿quién creen que ganó? ¿Cómo supieron? Si fueron las mujeres, de veras. Nos ganaron, en serio, nos ganaron. Y la pastora, porque jugábamos esposo contra esposa, y la pastora me ganó varias veces. O sea, por varias me refiero a todas las que jugamos. Y nos divertimos y estamos satisfechos y nos pasamos padrísimo. Y a la hora de la comida, todos platicando, y hermanos nuevos de nuestra iglesia, nuevos que por primera vez fueron a un retiro de matrimonio, estaban felices. Dice, qué padre se la pasa uno así. Uno que me encontré en el baño me decía, nunca pensé que podía uno ser feliz sin todo lo que hacíamos antes en el mundo. ¿Sí captan lo que me quiso decir? No me dijo más, pero lo entendí. ¿También usted lo entendió? O sea, antes hacía más cosas y no era tan feliz. Y ahora aquí, sin nada, que me metí nada, ni tomé nada, y estoy bien feliz. Y con mi esposa, una de besos, todo el santo congreso, beso, porque había oraciones y ya puede besar a la esposa, y otra oración y puede besar a la esposa. Capaz que regresan más. Se fueron 120, capaz que regresan 200, ¿no? Digo, bueno, por lo menos en proyecto me refiero yo. En algunos casos, amén, que así sea, porque hasta oramos porque sucediera eso, lo de los hijos, por supuesto. Hermanos míos, es urgente reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y vivirlo, disfrutarlo hasta no necesitar ninguna otra cosa. Pero también, ya dijimos que Dios nos conoce todo, lo bueno y lo malo, y es bueno que nos conozca porque no tenemos que fingir. Pero ahora dijimos que nosotros conocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y es maravilloso porque debemos disfrutarlo. Pero en tercer lugar, Dios tiene una maravillosa solución y nos invita a experimentarla. Porque sí, el pueblo de Dios estaba en problemas y Dios tiene una solución. Por medio del profeta Miqueas, Dios le recuerda al pueblo que ha hecho lo que ha hecho con ellos, y los confronta y les demanda una respuesta, una decisión. Porque Dios tiene una maravillosa solución, pero demanda de su pueblo una decisión. Pueblo mío, mire Dios, mire. Por eso Miqueas me encanta, porque habla así seco, directo y a la cara.
Y dice Miqueas, o sea, Miqueas no habla como el que yo escuché con respecto al pasaje de Pedro, que dice que desde el punto de vista de la apologética paulina aplicada, no. Pedro dice, no sean ásperos, así es Miqueas, habla derecho. Y dice en su profecía, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Es Dios diciéndole al pueblo, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, pueblo mío. Acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que reconozcas las injusticias de Jehová. Ahora, si usted dice, pues ¿qué le recomendó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam? Balaam le recomendó al rey, no los puedo maldecir porque Dios no me da posibilidades de maldecirlos, pero sí les doy una estrategia: contamínalos, dale tus hijas y tus hijos, cásense con ellos, mézclate con ellos y los vas a contaminar y así los vas a ganar. Y Dios le dice, ¿por qué no son sabios? ¿Por qué no entienden la vida? ¿Por qué no aprenden de las experiencias de la vida? Tengo una solución para ustedes, por favor. Es Dios hablándoles y preguntándoles, ¿qué he hecho en qué les he molestado si no he hecho otra cosa más que bendecirlos? En otro texto, Dios se declara pastor y sanador de su pueblo y le recuerda que aunque se acerquen días, en medio de todo eso, Él viene a salvarlos. Porque déjeme decirles de una vez, la profecía de Dios para este pueblo es antes del exilio. O sea, usted y yo hemos leído otros profetas que ya pasó el exilio, ya están destruidos, ya están exiliados, pero cuando escribe Miqueas no ha sucedido. Y Dios les habla con ternura y les da esperanza y les dice, los perdono, pero usted diría, bueno, entonces ya no hubo exilio. No, sí hubo. O sea, lo que le está diciendo, se lo está diciendo para que ellos no se olviden cuánto los ama y que a pesar de lo que va a pasar a ellos. Mire cómo dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Está hablando de David, ni de un descendiente de David, sino de él. ¿Pereció tu consejo que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. Es una profecía del exilio. Saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. O sea, te van a sacar de tu ciudad, te van a llevar por el campo y vas a ir haciendo caravanas y cada noche vas a pasar en un lugar diferente hasta que llegues a Babilonia. Y ahí, mire la palabra tan rara, y ahí serás librada. Ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas, al Señor de toda la tierra. La única forma que tengo de explicar esto que me hace llorar es recordar lo que le dijo el Señor a Pedro, porque se parece mucho. Dice el texto de Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Uno dice, ¿por qué le dijo eso el Señor a Pedro? ¿Le está recriminando? Supongo. Yo no lo voy a negar, yo voy a ir contigo donde quiera. Te quiero decir una cosa, cacareas más que un gallo porque tú me vas a negar antes que un gallo cante. En este pasaje se lo dijo así, no le dijo lo de 3 o 2 veces, en este se lo dijo así seco, directo. Y uno dice, ¿por qué Pedro no agarró la onda? ¿O qué? Son palabras de amor de Jesús. Dios le dice a su pueblo, ¿por qué gritas? ¿No tienes rey? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás desesperanzada? Si yo estoy contigo. Sí, es verdad. Por tu pecado y por tu comportamiento es verdad. Vas a ser sacada de tu ciudad y te van a llevar cautiva hasta Babilonia. Pero ¿qué crees? Yo ahí te redimiré. Esto que te va a pasar es bueno, nación mía. Es bueno, pueblo mío. Serás purificado, serás transformado y luego te fortaleceré.
Porque ahora estás débil por tu pecado, por tu idolatría, pero ahí te fortaleceré, porque purificaré tu vida y te daré poder. Cuando habla de cuernos, poder, y de uñas de bronce, poder para destruir a tus enemigos y para ganarles la batalla. Y lo mismo que está haciendo con Pedro. Pedro, ¿qué crees? Sé que vas a tener una prueba de fe muy grande, y por cierto, sé que no la vas a pasar, sé que vas a fracasar, vas a ser derribado, pero yo voy a estar orando por ti. Y como si Pedro le dijera, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué es lo malo que voy a hacer? Me vas a negar 3 veces, que no me conoces, incluso vas a maldecir mi nombre para que te crean. Y Pedro, tal vez, si hubiera sido así de claro el asunto, tal vez Pedro le dice, Señor, y entonces ya no vamos a ser amigos, ya no vas a confiar en mí. Al revés, después de que pase eso, te voy a encargar que seas el pastor de todos los demás discípulos. ¿Cómo la ves? Eso, hermanos, eso no tiene nombre. Eso se llama gracia y no tiene comparación con nada. Ese es el Dios en que usted y yo creemos. Ese es el Dios que sabe quién somos, nos bendice, incluso que vivamos disciplinas, y en medio de las disciplinas nos bendice, nos transforma, nos purifica, nos hace mejores personas, y por eso nos sigue comisionando para la tarea. Me acuerdo cuando aquí en nuestra iglesia hubo una época, ya la he contado antes, que no teníamos muchos diáconos, y entonces yo tuve una idea, y que creo que Dios me la dio, y le dije en el culto de negocios de la iglesia, no éramos tantos como ahora, hermano, necesitamos más diáconos. Y alguien me dijo, ¿cuántos? Muchos. Le dije, muchos. Creo que teníamos 7. Y yo les dije, necesitamos muchos, ¿como cuántos, pastor? No sé, 30, 50 por ahí. ¿Qué? Dijeron así, ¿de dónde vamos a agarrar tantos varones de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo, como dice Hechos 6? Y dijo, pues aquí debe haber algunos. Y si no son así, pues los hacemos así. Y entonces hice una lista de nombres y presenté ante el pleno de la iglesia. No sé cuántos estaban de esa época. Si alguno estaba en ese momento que se acuerda de esa locura. Y yo dije, yo les propongo que nombren de diácono a fulano, perengano, y dije una sarta así de nombres. Recuerdo una mamá que se levantó y dijo, pastor, mencionó este nombre, y mencionó el nombre de su hijo ella. Le dije, sí, hermana. Y luego dijo él el nombre de su hija. ¿Y va a ser diácono? O sea, ni la mamá creía en él. Ni la mamá creía en él. Dijo, fulano de tal va a ser diácono, pastor. Le dije, sí, hermana, no se preocupe, buscándole si hay algo de bueno ahí. ¿Por qué a veces somos tan juzgones y tan criticones los unos de los otros? Si necesitamos, hay ocasiones en que un cristiano lo único que necesita para crecer y para desarrollarse y convertirse en alguien maravilloso es un empujoncito de confianza, un empujoncito de que, oye, ¿le entras a esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes entrarle a esto? Y eso hizo Dios con su pueblo. Les advirtió lo que iba a pasar. Acuérdese, Él está dándoles esta palabra de aliento en un momento en el que van a ser destruidos y van a ser exiliados, pero Dios les ofrece estar con ellos y darles victoria. Y la palabra que dice, y ahí serás librada, ahí te redimirá. Cualquiera diría, no, Señor, pues no tiene caso, ¿para qué nos llevas allá? Mejor redímenos aquí de una vez, ¿no? Pero es que las consecuencias del pecado en ocasiones no las evita Dios y permite que sucedan, y en medio de esas situaciones nos redime. Esto, insisto, nos hace recordar lo que hizo con Pedro. En este pasaje pasa algo importantísimo. El Señor le advierte a Pedro que experimentará un ataque del enemigo. Con ello le hace ver que tendrá una severa caída, negando que es un discípulo de él. Sin embargo, a pesar de todo, le hace ver que él está intercediendo por él, es decir, está pendiente, cuidándolo, y por si fuera poco, a pesar de que sabe que lo va a negar, lo comisiona para la labor pastoral con todos sus discípulos. Oiga, hermano, el Señor le encargó a Pedro la tarea pastoral antes de que Pedro lo negara, sabiendo que Pedro lo iba a negar. ¿Cómo la ve con eso? ¿Cómo la ve con eso? Por eso cuando los pastores, Dios nos llama, a menudo sentimos así como, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Llama a otro, Señor, llama a otro más listo, a otro más santo, a otro más consagrado, Señor, ¿cómo se te ocurre llamarme a mí? Yo sí pensaba en algunos miembros de la iglesia donde yo era miembro, otros jóvenes de la iglesia que eran, no sé, más serios, yo los veía así más modositos, menos, no sé cómo decir, menos coscolinos o menos coscolinos, no coscolinos. Yo los veía más santos, más no sé qué, y luego yo pensaba,
¿Y a poco me va a llamar a mí? Pues que tendrá problemas de vista el Señor. ¿No le han ido con el chisme? Te comisiona, hermano, te comisiona aún sabiendo quién eres. Eso mismo hace el Señor con su pueblo. Esto mismo le dice el Señor a su pueblo y a nosotros, por medio de Miqueas. No te lamentes demasiado por la tragedia que se avecina. ¿Acaso he dejado de estar contigo? El sufrimiento que vas a experimentar es como el dolor de parto. Es decir, conlleva una gran bendición, una nueva vida. El dolor de muelas no lleva a ninguna bendición y a ninguna clase de vida. No lleva más que a que te quedes sin un diente. ¿No es cierto? O te pongan uno de a mentiras. O te quede ahí un agujero que te ponen ¿cómo se removible que se te anda cayendo y cayendo. Un día estás predicando y se te sale el diente. O se te queda en la manzana, ¿no? Se te queda, ay, ¿qué es ese diente? Ah, es el mío. Pero un dolor de parto, hermanas preciosas. ¿Tiene bendición un dolor de parto, hermanas que han parido alguna vez? ¿Tiene bendición? Sí, por supuesto. Cuando ven el chamaco ahí, hasta bonito se les hace. La cabeza toda chueca, así ovalada, porque al salir se enchuecó. Los chatos así, ¿no es cierto? E.T. Phone Home, se parecen, ¿se acuerdan de E.T. Phone Home? Haga de cuenta. Yo así fue. Los que hicieron esa película dicen que se inspiraron en los niños recién nacidos para hacer E.T. Phone Home, por eso digo eso, que le pusieron ciertos rasgos parecidos a los niños. Claro, exageraron, fueron caricaturesco, pero a un niño cuando nace no se le prende el dedo índice. Sí es diferente. Pero, oiga, nace el chamaco y a usted todos sus dolores, no hombre. Usted se le olvidan sus dolores y usted está feliz con ese chamaco y tráiganmelo otra vez y desarmen el tamal, porque antes cuando éramos recién nacidos nos ponían como mosca atrapada por araña, ¿no es cierto? ¿Ha visto las arañas cómo atrapan a las moscas y les dan vuelta así y terminan así tipo Drácula? ¿A poco no eran así los niños? Para desatarlo, ¿cómo le hace? No, ese era el problema, desatarlo, el problema era volverlo a atar. Mi esposa cuando desató a Isaac y luego ya no hallaba cómo ponerlo en orden, ¿verdad? Ese gozo, de eso habla el Señor, es un dolor de parto. Es decir, que el exilio, la destrucción de la ciudad y todo el dolor habría de purificarles y hacer de ellos una nación santa y bendecida. He aquí algunas promesas para nosotros, ahora para nosotros, muy directas. Hermanos míos, Dios dirige nuestra vida incluso cuando sufrimos. Dios dirige nuestra vida incluso cuando sufrimos. Y cumplirá su propósito con nuestro sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es parte del propósito de Dios. Complementa el plan de Dios. Así que no gritemos como le dijo Dios al pueblo. No gritemos tanto. No suframos sin esperanza. No suframos en desesperanza. No, suframos con esperanza, porque Dios cumplirá su propósito con nuestro sufrimiento. Así que no lloremos en desesperanza. Suframos creyendo que todo pasará. Disfrutemos de su amor y su gracia, aún en medio de las tribulaciones. Es urgente ver la bendición de Dios en toda experiencia de nuestra vida y vivir con esperanza de victoria. No sé por qué somos así los seres humanos, pero dígame usted si no, que regularmente cuando pensamos en los héroes de la fe, siempre pensamos en el desenlace final. En el desenlace final, ¿qué es lo que más nos gusta de José? Pues que era el MMPF de todo Egipto, ¿no es cierto? Era el mero papas fritas. Tremendo, poderoso chamaco, todos sus sueños se cumplieron. Y uno puede predicar de eso, ¿no? A los jóvenes, y José el soñador, y sus sueños se cumplieron, pero odiado, corrido, lo querían matar, acusado injustamente, todo aquello. ¿Qué pasa? No, antes de él, Noé, acusado del loco, y ese viejo loco que está construyendo, ya acabó con el bosque, con quién sabe cuántas hectáreas de bosque, para hacer una cosota que ¿dónde la va a poner? Que es que va a flotar, ¿dónde? Si aquí no hay más que un río que no cabe en una canoa. No sé cuántos años que vivió haciendo eso. Hermanos míos, burlas y tachado de loco antes de ver el arco iris. Muchas aventuras, olvido, dolores, injurias antes de ver sus sueños cumplidos. Moisés, humillación, destierro, fracaso, porque intentó con sus propias fuerzas liberar al pueblo matando a un egipcio y fracasó. Después, olvido, 40 años lejos de su casa, de su tierra. Ya con poca esperanza, 80 años tenía cuando Dios lo vuelve a llamar y se convierte en Moisés. Y con decir Moisés es bastante, no tengo que explicar de qué se trata. Si usted quiere, el gran libertador, el formador de la nación hebrea, el pastor de la congregación más grande, el que intercedió por su pueblo, ese
no comenzó a ser de cuando nació. Desde que nació fue perseguido porque también del faraón. David enfrenta persecución antes de ser rey. Ya había sido ungido David, ya había sido ungido. De hecho, cuando mata a Goliat, él ya había sido ungido como rey, pero nadie lo sabía, solo su familia y el profeta Samuel. Y el otro rey lo persigue, y él incluso hace filisteo. ¿Se acuerda? Hay una época oscura de David. David se hizo filisteo, sí señor, y andaba de cuatrero, hacía cosas malas, robaba. Si usted lee bien, hacía cosas malas. Fue su época oscura. Es decir, no fue ungido rey y al otro día ya era rey. No, tuvo tiempos de prueba. Daniel fue exiliado, ellos y fueron en esa caravana de esas personas que sacaron de su país y se los llevaron hasta Babilonia. Ellos sufrieron esas circunstancias. Oseas vivió un infierno matrimonial porque se casó con una mujer inmoral que lo engañaba. O sea, el desenlace final no está solo, tiene antecedentes de lucha, de dificultades. Pablo, todos los discípulos, usted lea la historia de todos los héroes de la fe, tuvieron momentos así difíciles. Así que, hermano mío, es urgente ver la bendición de Dios en toda experiencia de nuestra vida y vivir con esperanza de victoria. Ahora encontramos las preguntas del hombre. Estas son las preguntas que Dios hizo. Ahora las preguntas del hombre. Esta es la primera enseñanza de estas preguntas. Nosotros tenemos una decisión que tomar. Nosotros tenemos una decisión que tomar. Que nos conozca Dios es bueno porque no tenemos que fingir. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y eso es bueno porque podemos vivir la bendición que Él ha hecho en nosotros. Y en tercer lugar estudiamos esta idea. Dios tiene una maravillosa solución para nuestras situaciones. Pero ahora, en las preguntas del hombre, nosotros tenemos una decisión que tomar. Mire cómo dice el texto. Me gustaría que lo leyeran conmigo porque desde el principio están las preguntas. Léanlo conmigo, está en la pantalla. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré con él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta que debemos dar es muy sencilla. He aquí lo que pide Dios. ¿Qué pide Jehová de nosotros? He aquí lo que pide Dios. Pero antes digamos lo que no pide. No pide rituales, sacrificios y ofrendas. No pide, como los ídolos de otros pueblos, sacrificios llenos de dolor y horror, la entrega de bebés, porque otros pueblos sacrificaban a sus hijos, los quemaban en los lugares altos. He aquí lo que sí pide. Digámoslo como Miqueas, así campiranamente, así para el vulgo, para que lo entendamos claramente todos nosotros que somos vulgos, somos pueblo. Pide que seamos justos en todo lo que hacemos. Pide que si somos mercaderes vendamos kilos de 1,000 gramos y metros de 100 centímetros. Pide que digamos la verdad. Pide que los estudiantes que no sigan el ejemplo de algunos gobernantes cuyas tesis no fueran hechas por ellos. Sí, me están oyendo, sí, perdón, sí me saben a qué me refiero. Que no es una sola persona, ya aparentemente es la tradición. Pide que seamos buena gente, honrados, que valoremos, apreciemos y por lo tanto ejerzamos las misericordias de comprensión, el amor por otros. Fíjese las 3 cosas que dice el Señor: hacer justicia, o sea, portarse bien; amar misericordia, o sea, estar enamorado, tener muchas ganas de hacer el bien a otros, no solamente lo justo, sino incluso más allá de lo justo, porque hacer lo justo es pues no robarle a nadie su carro, no atropellar a nadie, eso es justo. Pero hacer misericordia es llevar a ese hermano en mi carro. Está prohibido atropellarlo, pero no es obligación que yo lo lleve. ¿Sí me expliqué? Pero por misericordia puedo hacer el bien. Puedo no hacer lo malo, que es correcto, pero también hacer el bien. Y luego dice, y humillarte ante tu Dios. O sea, todo eso lo haces por tu relación con el Padre. ¿Qué más pide? ¿Qué sí pide Dios? Que valoremos, apreciemos y por lo tanto ejerzamos misericordia, comprensión, el amor por otros, y que nos sometamos a Dios y sus designios. En resumen, al muy puro estilo Miqueas, pide que seamos gente buena, gente de fe, gente que comparte vida, gente agradable, gente hermosa, como dicen ahí, gente bonita. Hay personas
que se las dan de muy santos, pero son feos, son feos. Yo sé que aquí no hay ninguno, quién sabe si en otro culto, pero en este no hay ni uno. Pero gente que es muy santurrón, saben todo. Han ido a todos los congresos de todo, han ido a todos los creces o van a ir a todos, saben muchas cosas y leen la Biblia y se chutan todos los videos de los pastores estos reformados que hablan en contra de la mujer y no sé quién, tengo los nombres así a punto de salirse, pero y se sienten muy santos, pero ellos en sí mismos son feos, son malos, criticones, legalistas. Quejan de todos y más de los pastores. Hay gente así, hay gente que anda visitando iglesias para encontrar una iglesia perfecta porque son gente que se las da de muy santos. Y lo que dice aquí, ¿qué pide Dios de ti? Que seas buena persona, que seas gente. Ahora no caigamos en esa idea de los teólogos liberales que dicen que lo único que hace falta es que seamos gente buena. No, que seamos gente buena porque nos humillamos ante nuestro Dios. Que seamos gente agradable porque tenemos un Dios que ama a la gente. No es nomás por nuestra propia bondad, porque eso también es exaltarnos a nosotros mismos. No, es por mi humillación ante el Señor. En resumen, Dios pide que seamos gente buena. Hermanos, les pido que ustedes y yo seamos gente buena, que cuando viene una persona visitándonos, que le caigamos encima con amor y gracia. Les he contado de esta experiencia. Yo escribí una obra de teatro hace muchos años cuando era joven. Aquí en Oreb la hemos presentado alguna vez, se llama La Navidad de un Vagabundo. Y es la idea de un vagabundo que no sabe qué es la Navidad, viene a preguntarle y cada quien le dice una respuesta diferente. Los niños hablan de juguetes, los mercaderes de ventas, las esotéricas del espíritu de la Navidad, y así tiene varias escenas. Pero una escena es cuando él entra al lugar, entra al templo o al auditorio, y la idea es que entra, si lo hiciéramos aquí, el vagabundo entraría de arriba, de allá del sonido, bajaría por ahí cantando, porque es una canción, pero en un templo, pues el actor debe entrar por la puerta principal del templo. Y en alguna ocasión un amigo mío, Abraham Cervantes, presentó esa obra, y él era el vagabundo, presentó esa obra en diferentes iglesias, y en una iglesia donde la presentó, no lo dejaban entrar. No dejaban entrar al vagabundo. Comenzó la música, hubo que ponerla varias veces porque empezó la música y no pasaba nada porque el vagabundo lo tenían detenido 2 diáconos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? No, aquí hay una obra de teatro de Jesús, acerca de Jesús y su amor por todos, pero tú, ¿qué quieres? Yo le inventé eso del amor por todos nomás para hacer ver lo absurdo, ¿no? Lo absurdo de la tontería. Y hasta que le dijo, soy el actor, hermano, yo soy el actor. Hay una obra de teatro, yo soy el vagabundo. Bueno, pásale. ¿Pueden captar el asunto? Pero gracias a Dios, les cuento la otra parte. Fue a otra iglesia, era un culto de jóvenes. Los jóvenes invitaron a ese grupo de teatro a hacer la obra de teatro ahí, era un grupo de jóvenes, y dice el hermano que salió acá donde se disfrazó, y apenas llegó cerquita de la puerta, cuando varios jóvenes, 4 o 5, le caen encima, le dicen, pásale hermano, pásale, está bien suave, hay un mensaje, una obra de teatro sobre un vagabundo, pásale. Y él dice, sí, ya sé, yo soy el vagabundo, soy el actor, no me interrumpan. Esa debería ser la idea. Hacer justicia, comportamiento correcto, amar misericordia, preocuparte por otros y hacer cosas más allá de la justicia. La justicia es no robarlos, pero la misericordia es darles, porque les falta. Ninguna ley me exige que yo dé, pero el amor de Dios sí me dice eso. Entonces hacer justicia, amar misericordia y todo eso por una causa, por el amor de Dios. He aquí algunas promesas para nosotros. No es difícil saber lo que Dios quiere de nosotros, no es difícil. El problema es que nosotros no siempre queremos hacer lo mismo que Dios quiere. Ser gente buena por la comunión que tenemos con Dios es el camino a la plenitud de la vida. Nadie es tan feliz como la gente buena, nadie es tan feliz como la gente amable, la gente que ama, la gente que considera al otro, la gente tolerante, la gente respetuosa, la gente que se le conmueve el corazón ante necesidades ajenas. Nadie es tan feliz como una persona así, porque ese es el carácter de Dios. Es una mentira del enemigo pensar que un hombre santo es tonto y un mundano es muy listo porque disfruta de la vida, porque hace tranzas, porque el que no tranza no avanza. Si se sabe en el axioma del mundo. Yo también me lo sé. Hay gente que piensa eso y el cristiano de repente pasa por tonto. ¿Por qué? Porque da, porque comparte. En nuestra iglesia, hermanos, quiero decirles, hay personas que vienen aquí a nuestra iglesia y piden y cuentan mentiras. Es más, hay algunos incluso que se hacen miembros de la iglesia y van a los cultos y lo que están haciendo es pedirle al medio mundo. Es su forma de vida. Hay quienes tienen esa forma de vida y sí da molestia, ¿no? Sí da coraje, da molestia.
Y hay veces que algunos de ustedes me dicen cuando descubren eso, yo no me atrevo, mi esposa y yo no nos atrevemos tanto a decir a la gente, tenga cuidado con el hermano o la hermana, porque ustedes se nos echan encima. Pero pastor, qué mala onda, qué familia pastoral son ustedes, ¿por qué eso sí la hermana? ¿Sí me explico? Si yo digo eso que sé, me quedo mal yo, ¿sí me expliqué? Entonces en ocasiones lo dejo que pase y que cada quien se entere, porque si no hacemos mal. Pero de repente hay quien se entera porque le hacen una trastada. Pastor, hay que hacer algo. Pastor, ¿por qué no decir? ¿Y por qué permite que sigan viniendo? Pues porque en una de estas el sermón le llega y tómala y se convierten. ¿Cómo la ven? ¿Cierto o no es cierto? Alguna vez alguien me reclamó porque en una convención, porque un pastor de otra iglesia me vino con una historia, con un choro de que no tenía dinero y que lo robaron y que no sé qué, que no tenía cómo regresarse. Y entonces yo le di dinero y me dijo, pastor, ¿qué le pasa? Ya le pidió otros 10, ya completó Paraguay con todo lo que le dieron todos. Dice, y usted cayó en la trampa. Y yo le dije, yo no caí en ninguna trampa. Él cayó en la trampa. Yo no caí en ninguna trampa, yo hice algo pues que me siento bien, porque ayudé a una persona, a un consiervo mío, le di una ofrenda. Pues, ¿por qué caí en la trampa? Ahora resulta que yo soy el malo. Pero si él lo hizo por eso, el que cayó en la trampa es él, porque no le va a rendir, oremos por él. Dijo, no, vaya y diga, sí voy a ir con él. Y sí fui. Por supuesto que no le pedí que me regresara el dinero. Le dije, ¿me dejo orar por usted? Y pedí oración por él y yo lo vi conmovido. Pues estaba así como que a ver a qué hora me lo pide. No, ¿cómo se lo va a pedir? Pero oré por él. Y todo por culpa del chismoso que vino a decirme eso. Es mentira que el cristiano es muy tonto. Es mentira, es una bendición ser como Dios quiere que seamos. Está claro que el camino del mal al mal lleva. Nunca se ha ido a pueblo bueno por camino malo. Dicen por ahí las frases, aunque no es cierto, si hay caminos bien lindos, si hay pueblos muy lindos que tienen camino malo, pero es por culpa del presidente municipal, es otra cosa. Está claro que el camino del mal al mal lleva. No se trata de unciones, declaraciones, empoderamientos, ayunos, rituales. Se trata de caminar con Dios de tal manera que terminamos pareciéndonos, aunque sea un poco, a Dios. Y seamos gente buena, agradable, humilde, solidaria, honesta, que comparte vida. Hermanos míos, es urgente tomar la decisión de ser personas que Dios quiere que seamos. Ahora, para terminar, enfrentémonos con estas preguntas. El desafío a responder las preguntas fundamentales de la vida. En esta parte de Miqueas, en esta parte de las profecías de Miqueas, encontramos una pregunta que los enemigos le hacen al pueblo. Y el pueblo de Dios es desafiado a responder. Pudiera ser Edom, esta ciudad que se menciona aquí. Tal vez es Edom. ¿Recuerdan que estudiamos no hace mucho en el profeta Joel, me parece, a Edom? ¿Se acuerdan? Edom, que era pariente del pueblo hebreo y que se burlaron de él cuando Babilonia los conquista. Es probable que sea Edom, no sé, pero se alegraron de la desgracia. Y mire cómo dice el texto. Tú, enemiga mía, es el pueblo de Dios hablándole a esta nación ajena. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz. Veré su justicia y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Bueno, hasta una sentencia contra esa enemiga, esa nación enemiga que se está burlando de ella. ¿Dónde está tu Dios? Pero dejemos de lado el asunto de quién es ese país y lo malo que hizo. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Dónde está tu Dios? La respuesta incluye una profecía de ese pueblo enemigo que se alegró de la disciplina del pueblo. Pero finalmente llegamos a la pregunta más importante que el pueblo de Dios puede hacer. Ahora, esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Se la han hecho alguna vez, hermano, a usted? ¿Se la ha hecho alguien a usted? Pues no, que muy cristiano. O sea, no la hacen igualito, pero no, que muy cristiano. Y te está pasando todo esto, no, que muy cristiano. Tienes problemas de todo. ¿No le han dicho eso alguna vez, hermano? ¿Por qué sufres tanto? O sea, algo nefasto y terrible, ¿no? Traicionero, cuando se juzgan a tus hijos. Pues no, que eres muy cristiano y tus hijos, ¿qué? No sé qué. ¿No es cierto? ¿Te han dicho eso alguna vez? Así es el acusador, así es el diablo. ¿Dónde está tu Dios? La pregunta es finalmente llegamos a la pregunta más importante que el pueblo de Dios puede hacerse. Para contestar esta anterior, el pueblo de Dios debe contestarse unas que él mismo debe hacerse. Lean conmigo la siguiente pregunta, versículo 18, por favor, del capítulo 7. ¿Cómo dice? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La pregunta, hermanos, esta, que Dios como tú que perdona, es en realidad una figura retórica que significa una firme afirmación. Ya hemos dicho eso, una firme y segura afirmación. Lo que está diciendo esa pregunta, ¿quién Dios como tú? Es esto: eres un Dios único que perdonas el pecador y no te acuerdas más de los pecados de los creyentes y fieles a tu pueblo, de tu pueblo. Después de la pregunta retórica, sigue afirmando el carácter de Dios. Gocémonos en esto. Llama a Dios con estas características. No retuvo para siempre su enojo. Es un antropopatismo, es atribuirle a Dios sentimientos humanos como el enojo. Es una figura literaria. Pero para ilustrarnos el carácter perdonador de Dios, Dios no se pone de malas por nuestro pecado, no hace la muina y nos hace cara así como, así, Dios me perdonas. ¿Sí le hace así a usted o su esposa o su papá o su abuelita, hermanos? El mentado. Bueno, hay de diferentes, ¿no? Hay ash, el ash también es muy doloroso, el ash. ¿Sí? No retiene para siempre el enojo, no está siempre enojado. Dios es un Dios bueno. Es más, en términos teológicos, no se enoja nunca. Es perfecto. Un enojado no es perfecto. ¿Están de acuerdo conmigo? Alguien que se enoja no es perfecto. Está enojado. No, Dios no se enoja. Es una metáfora, un lenguaje figurado, porque como no sabemos qué siente Dios cuando hacemos eso, pues decimos que se enoja como nosotros. Pero la verdad es que no, Él no es como nosotros. Y luego dice, porque se deleita en la misericordia, un Dios comprensivo que atiende las necesidades de quienes creen en Él. Y luego dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, es un Dios que nos da nuevas oportunidades. No nos dice, nomás, ya, es la última oportunidad que te doy y nos cumple la sentencia. No, Dios nunca dice, es la última oportunidad que te doy. No, a una persona que esté viva, nunca le dirá a Dios eso. Y luego dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, un Dios que perdona de verdad y para siempre. Perdona en serio y no nos lo anda refiriendo cada rato. Porque entre el matrimonio nos referimos, ¿no? Luego me lo refiere. Decía yo en una obra de teatro de unos indígenas, así decía, nos llamábamos Atanasio y Atanasia, creo. Y ella decía, luego me lo refiere. Dios no nos anda refiriendo. Nos saca ¿te acuerdas de aquella vez que entre nosotros sí nos sacamos así el trapito de no sé cuántos años? Uno ya ni se acuerda. Digo, el que lo cometió ya ni se acuerda, pero el que se lo cometieron se acuerda hasta del santo y seña. Sepultará nuestras iniquidades, dice, y luego cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempo. O sea, un Dios que cumple promesas. Un Dios que respeta su pacto. Él dijo que nos iba a bendecir, dijo que nos iba a salvar, dijo que iba a ser nuestro Padre, nuestro pastor. Hermano mío, Él cumple esa palabra. El enemigo viene y te dice que tú no eres oveja, que tú no eres hijo de Dios, que tú no, que la riegas, que ya estás fuera, que caíste de la gracia, porque además oíste a un cuñado tuyo que cree en la caída de la gracia, está peor todavía, y andas ahí con la cobija caída, arrastrando. Recuerda lo que Dios dijo desde el principio. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué, hermano? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? ¿Qué parte de esos pasajes no entendemos? Si siendo malos nos hizo hijos, ¿cuánto más no, siendo sus hijos, nos dará todo lo que necesitamos? O no perdamos de vista eso. Si este es el resultado final, hermano mío, si este es el resultado final de la disciplina de Dios, tenemos que reconocer que valió la pena. Hermano mío, ¿está siendo disciplinado usted ahora mismo? ¿Está experimentando usted ahora mismo algún juicio? Tal vez no tan grande como el pueblo, como que lo van a exiliar a usted a no sé dónde. A lo mejor usted quiere que lo exilien a Hawái, ¿no? O a Nueva York o algo así. Pero si lo exilian a Chalchihuitán, Chiapas, a 8 horas de Tuxtla Gutiérrez o no sé cuánto. Tal vez no es tan grave nosotros, pero ¿está usted experimentando algún juicio? Una estación difícil en su matrimonio, una estación difícil con sus hijos, con su hija, con su hijo, con su papá, con su mamá.
algo que hicimos, alguna cosa mal ordenada en nuestra vida y nos causó problemas. Y resulta que experimentábamos circunstancias, consecuencias. ¿Por qué no enfrentamos eso con alegría, con esperanza? Él tiene todo en sus manos. Él sabe lo que estoy pasando. Él lo sabe. Con Él no finjo, sé todo lo que ha hecho por mí. Él me ha dicho que los dolores en Cristo, los dolores en la fe son de parto porque traen vida. Entonces voy a esperar en eso, voy a esperar en esa bendición. Ahora conocen a Dios. Este pueblo ahora conoce a Dios por lo que les han dicho de Él, pero también por su experiencia personal. Lo han experimentado. Ahora están más cerca de Dios que antes de saber de la disciplina, porque recuerden, esta profecía de Miqueas no evitó la disciplina de Dios. Sí los disciplinó de todas maneras, pero esta profecía los preparó para experimentarla con propósito. Ahora están más cerca de Dios que antes de saber de la disciplina. Estas convicciones las adquirieron antes de que se cumpliera la profecía, lo que significa que han sido preparados para enfrentar el tiempo de la prueba. Como si Dios nos dijera como a Pedro: queridos, orad, Dios ha pedido tu vida para zarandearte como al trigo, pero yo he orado a mi Padre para que tu fe no falte. Así es que una vez pasada la prueba, levántate y pastorea a mis hijos. Eso nos dice Dios cada vez que experimentamos una prueba. Ahora fíjese qué interesante. Igual la metáfora de los dolores de parto traen una bendición. Igual la metáfora con Pedro. A Pedro le dijo: Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como al trigo. El trigo se zarandea para quitarle la semilla y para hacer pan de él. ¿Se entiende lo que es que seamos zarandeados como el trigo? ¿Se entiende? Nos va a usar, nos va a bendecir y va a hacer de nosotros personas fructíferas para otros. Estas convicciones el pueblo las adquirió antes de que se cumpliera la profecía, porque estaban siendo preparados para eso. Todo esto, hermanos, nos presenta un profundo desafío. Lean conmigo, por favor, estas sentencias finales. Número 1, léanla conmigo. En medio de la prueba, la tribulación, la disciplina, podemos responder la pregunta que burlonamente nos hace el acusador: ¿dónde está tu Dios? Conmigo, camarada, conmigo a mi lado, orando por mí, intercediendo por mí, cuidándome, vigilándome. Ahí está Dios. Cuando alguien te vea tirado, cuando alguien te vea derrotado, cuando alguien te vea, no sé, en el hospital o en bancarrota o en alguna experiencia, espero que no sea muy grave la disciplina en tu caso, pero cuando alguien nos vea, no sé, derrotado, sufriendo, porque en esta vida se sufre, y nos haga la espantosa, sangrona, irrespetuosa, burlona pregunta: pues que no, que eres muy cristiano, ¿dónde está tu Dios? Digámosle: a mi lado, compadre, a mi lado, papá, mamá, a mi lado, está conmigo, sabe lo que paso, sabe lo que estoy sufriendo y está conmigo y lo amo igual que antes. Porque si en este momento de sufrimiento no lo amara como antes, ¿con qué derecho clamo a Él? ¿Con qué derecho le pido que me bendiga? Si soy un convenenciero como los profetas del tiempo de Miqueas, que al que les daba de comer le decían paz y al que no les daba de comer le decían guerra. No soy yo así. Yo amo a mi Señor y confío en Él en cualquier circunstancia. Entonces, ¿dónde está mi Dios? A mi lado. Está conmigo, me tiene en sus manos. Está dentro de mí y yo estoy en sus manos y me protege. Así es que esa es mi respuesta. Lean conmigo la segunda, por favor. En medio de las circunstancias difíciles de la vida, podemos responder a la pregunta: ¿quién es nuestro Dios? Mi pastor, mi sanador, mi jefe, mi maestro, mi líder, mi Señor. Y por Señor significa el que manda en mi vida. ¿Qué nombre le gusta de Dios, hermano? ¿A usted quién es Dios para usted que le gusta mucho esa palabra? Alguien dígame, grítelo ahí donde está. El Shaddai, el Todopoderoso, el proveedor, el sanador. Si me dicen en español, mejor, ¿eh? El libertador, el buen pastor, el pan de vida, consolador, justo, papá, nuestro papá, nuestra esperanza. ¿Qué dijeron? Nuestra esperanza, por supuesto, nuestro maestro, claro, nuestro proveedor, la paz, nuestro ayudador. Oiga, estoy pensando algo, si vale la pena seguirlo, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Si le entran o no?
Porque de repente como que se nos olvida esa sarta de nombres de Dios y allá andamos como si, es más, cuando nos pregunta la persona burlona, no hombre, yo ya andaba pensando en esa misma pregunta, compadre, nomás que no sabe cómo responderla. ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? Aquí hay enseñanza para nosotros y se aplica a rajatabla como lo hacía Miqueas al pueblo de aquella época. En medio de todo podemos responder a la trascendente pregunta: ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a redimir. Ya nos perdonó, podemos decir que nos va a perdonar, pero ya nos perdonó y nos va a redimir, nos va a levantar. Incluso, en una de estas hasta nos encarga un ministerio, en estas hasta nos encarga un trabajo que hacer, una tarea que hacer. Dios así es. ¿Y sabe qué? Y nos lo demuestra de diferentes maneras, porque Dios utiliza otras personas para demostrármelo. Yo les he contado a ustedes tal vez esta experiencia cuando era jovencito, tenía 17 años, me nombraron presidente de la Unión de Jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de Chihuahua. Así, ni bautizado estaba, hubo que bautizarme porque las reglas de la Constitución de los Estados Unidos, de la Iglesia Bautista Oreb de la Primera, decía que no podía ser, y tenían razón, es correcto, que nadie puede tener un cargo si no está bautizado. Y entonces ya hubo una ocasión y nos bautizaron a mí y a otros, y yo era el presidente. Y entonces un día yo, ya como soy así medio con ideas, ¿no? Y esas cosas, y propuse que participamos en la iglesia y le pedí al pastor que nos dejara dirigir en un culto. Yo decía dirigir nomás, en un culto. Y él dijo, sí, claro, no, les voy a dar un culto, se encargan del culto. A ver, encargarse, ¿qué significa? Pues ustedes dirigen el canto, la ofrenda, la oración y el predicador. Yo dije, en la torre. Y entonces yo fui a la Unión de Jóvenes y dije, ¿a quién ponemos a predicar? Y hubo votación, había varios candidatos y me eligieron a mí. Nunca en mi vida había predicado en un púlpito, se había predicado en la calle, había predicado en una pequeña misión, pero ahí en el frente. Y entonces me eligieron para predicar. Y en esa época había una campaña política en donde el Partido Comunista, el PC, había en esa época, tenía fuerza. Había un tal Valentín Campa, se llamaba, me acuerdo, que estaba como tenía fuerza, y habían hecho un póster donde estaba un despertador, de esos despertadores de campanas. Los jóvenes no conocen esos, pero ¿se acuerdan los de campanas a los lados? Un póster, en el centro tenía, en lugar de manecillas, la hoz y el martillo del Partido Comunista. Pero lo que me gustaba a mí es que decía, ya es hora, por eso el despertador. Y yo leí en la Biblia, en Romanos, donde dice, porque ya es hora de que despertemos del sueño y nos vistamos las armas de la luz. Y me gustó. Y que llevo el póster al culto. Y lo puse en unos palitos así, en el púlpito, pero con un diurex pegado, porque no se veía. Y cuando yo leí el texto bíblico, les dije, por eso, hermanos, yo quiero decirles, ya se llama mi sermón, quité el diurex y cayó el póster y decía, ya es hora. Y yo prediqué que ya es hora. Y ahí se quedó el púlpito, todo el santo sermón. Y yo no sabía por qué algunos hermanos se salieron y otros estaban haciendo cara como que tenían ganas de ir al baño y no podían ir o algo así. Y cuando se acabó ya hubo decisiones y cosas de esas, pero el siguiente culto de negocios, el pastor Manito López le dijo a una chica por ahí que me sacara del culto. Yo no sabía cuál era la idea, que me sacaran del culto. Yo no era muy experto en asuntos de eclesiología y eso. Era muy nuevo en Cristo. Ni un año tenía de cristiano y me sacaron. Pero la chica no hizo buen trabajo porque no me entretuvo correctamente. Decía torpeza. ¿Por qué estoy aquí si allá hay culto? ¿Por qué no vamos allá? No, espérate, Dios, ¿esta quiere conmigo o qué cosa? Hasta que me le escapé y dije, no, yo quiero entrar, quiero saber qué está pasando. ¿Y saben qué estaba pasando? Querían correr a mi hermano pastor Mariano López. Querían correrlo de la iglesia. Algunos ya le traían ganas. Pero el argumento que tenían, ¿sabe cuál era? ¿Por qué permite que un joven greñudo recién convertido predique y traiga un diabólico póster comunista? ¿Sí me expliqué? Tenían algo de razón. Todavía recuerdo, hasta lo quiero mucho, al hermano Marcelino Castro, uno de los diáconos, que se puso de pie y dijo, yo no sé nada de predicación, no sé nada de eso. No sé si poner ese póster ahí es malo, perverso. No sé, yo soy ignorante de eso. Pero a mí el sermón de ese joven me fue mucha bendición. A mí me habló, dijo. Y a mis hijos también. Pero el punto no era yo, era el pastor. Lo querían correr. Estaban pidiendo que renunciara por eso. Hubo otros que defendieron el punto. Los jóvenes se manifestaron a favor del pastor y por supuesto también porque estaban de alguna manera defendiéndome a mí. Se acabó la trifulca por votación. O sea, no unánime, sino por votación, ¿cómo se dice? Por mayoría, el pastor siguió siendo el pastor de la iglesia. Imagínese usted, todo por un inepto, bruto joven que se le ocurre hacer eso. ¿Saben qué fue lo peor?
cuando se acabó el culto. Yo quería ir a mi pastor y abrazarlo y decirle gracias, pero él estaba preocupado por mí. Él no estaba preocupado por él, estaba preocupado por mí. Fue corriendo y me dijo, Gilberto, todo tranquilo, todo está bien, no te preocupes, estuve muy bien tu sermón. Yo decía, ¿qué me importa eso? Yo pensaba en él en mí. ¿Y saben qué me dijo? Prepárate porque el otro mes vuelves a predicar. No, pues con razón después sí lo corrieron otra vez. No, años después él renunció. Eso hace Dios con Pedro, eso hizo Dios con el pueblo. Sí, están bajo juicio. Sí, la han regado y les va a ir muy mal, pero ¿qué creen? Yo los voy a redimir, los voy a levantar y voy a hacer de ustedes una nación, la nación que quiero, y les voy a dar posibilidades de ser bendición a todas las naciones, como desde un principio pensé. Igual le dijo a Pedro, hermano mío, por favor, hermano mío, ante las preguntas trascendentes de la vida, ¿dónde está tu Dios? Es Dios con nosotros, tú y yo tenemos respuestas claras. No te voy a pedir que se las respondas al chismoso, al burlón que te las pregunta. No te voy a pedir que hagas eso. Si quieres hacer eso, es tu voluntad, es tu asunto. Yo no me meto en chismes personales. Pero no te exhorto a que le respondas a la persona que te pregunta, ¿dónde está tu Dios? No, que eres muy cristiano. No sé qué le vas a decir a esa persona. Puedes mandarle un almohadazo, lo que tú quieras. No, lo que te voy a decir, hermano, mi exhortación final es que cuando te pregunten, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién va a ser Dios? ¿Qué va a ser Dios por ti? Si quieres, diles, ¿qué te importa? Pero luego a solas, respóndetelas a ti mismo, hermano. Porque ahí está el asunto. Ahí está lo grave del asunto. A veces yo le puedo responder a una persona lo que quiera, hasta para ganarle el pleito nomás. Hasta nomás por ganarle la discusión. Lo cual no tiene ningún sentido. No, la pregunta me la respondo yo a mí. ¿Dónde está mi Dios conmigo? ¿Quién es mi Dios, el Todopoderoso que me ama, mi pastor, mi todo? ¿Y qué va a hacer conmigo? Bendecirme, abrazarme aún en medio de las derrotas y fracasos y levantarme y decirme adelante, sigue adelante, yo estoy contigo. Respondamos estas preguntas con hechos y palabras, porque sí hay prisa. Y es urgente responder las preguntas fundamentales de la vida. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos. Te pido, Señor, que a todos nosotros nos des la posibilidad de respondernos estas preguntas adecuadamente y vivir, Señor, por causa de ellas, por quien tú eres, por dónde estás tú cuando sufrimos y por lo que vas a hacer en nuestra vida, Señor, por lo maravilloso que Dios que eres. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, Señor, especialmente aquellos que no sé, han estado sufriendo desilusión, tristeza, una sensación de frustración, de pecaminosidad, de culpa. Yo qué sé, Señor, sé que entre nosotros hay esas cosas, dificultades emocionales, sentimentales. Dios, bendícenos, por favor. Ayúdanos a recordar dónde estás, quién eres y lo que harás. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos y hermanas y te pido que nos levantes y que hagas de nosotros esas personas que incluso habremos de ser comisionados para servirte. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.